Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos llegado a una sección del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde muchas personas saben estos versículos, los confiesan y los creen. Son palabras que se repiten a menudo, pero a veces sin entender lo que en verdad significan. Por siglos el hombre ha tratado de entender o de buscar lo que produce la verdadera libertad. Pero la pregunta aquí es: ¿libertad de qué? ¿De qué somos libres? Si somos honestos, muchos piensan que esta libertad es libertad para complacer los deseos de la carne. Unos creen que la libertad es para estar separados de la comunión, de la comunidad en la iglesia. Otros creen que la libertad es para hacer lo que uno desea, lo que la carne desea, sin tener que dar cuentas a nadie, inclusive a Dios. Esa no es la libertad de la que el Señor está hablando. Otros suelen decir: yo tengo mi relación con Dios, yo conozco a Dios, Él me comprende, pero no hay muestras de un fruto, no hay fruto en sus vidas, no hay muestra que tienen una relación con nuestro Señor Jesús. No hay una fe genuina, una regeneración en sus vidas que genuinamente muestre que la persona es verdaderamente un verdadero discípulo de Jesús. La iglesia cristiana occidental del oeste, de estos países para acá, modernos digamos, quizás sea la que está más lejos de tener un verdadero discipulado con Jesús. La iglesia en Estados Unidos, en México, todos los países occidentales, quizás sea la que menos nos discipulamos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos tan engañados con la prosperidad, con el bienestar, el materialismo, el tiempo libre, que hemos olvidado lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Jesús dice aquí que el que permanece en Él es un verdadero discípulo. Y esta permanencia consta en obediencia, consta en servicio, consta en morir a ti mismo y vivir para Cristo. Ese es un discípulo. El discípulo sigue los pasos de su maestro. Cristo vino a no a ser servido, sino a servir. El discípulo es obediente a su llamado, como Cristo lo fue. Es obediente a ser una persona que verdaderamente ha sido transformada por dentro y que muestra y da fruto por fuera. Una persona que produce fruto digno de arrepentimiento. Para entender esos versículos es necesario ir un poquito atrás en este capítulo. En los versículos 23 y 24 del capítulo 8, Jesús está hablando a los fariseos, a los líderes religiosos y a los judíos. Y lo que les dice es que si siguen en su negación de que Jesús es el Mesías, que morirán en sus pecados. El pecado más grande que puede haber en la vida de la persona es negar a Jesús toda su vida y morir en esa condición de blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno muere sin confesar a Jesús, sin creer en Él, sin haber sido un discípulo, sin haber recibido esa sangre, esa muerte en la cruz por nuestros pecados. Si mueres así, tú has blasfemado contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. El que le dijiste toda tu vida: yo no he creído en ti, Jesús. Yo no creo que tú eres Dios. Yo no creo que tú eres Señor ni Salvador. Mueres así, mueres en tu pecado y blasfemas contra el Espíritu Santo. Los fariseos, como hemos ido viendo en este evangelio, vivían una religiosidad falsa. Por fuera aparentaban una santidad y piedad religiosa, pero en realidad estaban muertos espiritualmente.
Y había varias razones por esto. Una es que vivían una ceguera espiritual. Ciegos al no querer, a resistir y a contradecir a Jesús en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Ciegos al no ver que Jesús, con sus obras, con sus milagros, con sus palabras, era el Mesías. Y dos, porque aunque aparentaban una super espiritualidad, sus corazones estaban llenos de odio y de muerte. Eso se demuestra en que quieren matar a Jesús. Se demuestra en que quieren apedrear a la mujer sorprendida en adulterio. Estas cosas no son de personas espirituales, sino de personas carnales. La apariencia de espiritualidad era solo eso, una apariencia, un frente. Mas no tenían a Dios en sus corazones. Juan 8, 23 y 24 dice así: Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto les dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces Jesús les dice así: sigan así, continúen así, sin creer en el Hijo de Dios, viviendo una vida sin arrepentimiento y sin una conversión genuina, y van a morir en sus pecados. Estas palabras eran palabras intensas, eran palabras fuertes de parte de Jesús a los líderes religiosos y a los judíos. Y unos de estos judíos se perturbaron, les llegó esta palabra. Y en el versículo 30 dice: mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero la cosa no acaba ahí, hermanos. El que tú creas, que dices que crees, no termina ahí la cosa. Vamos a ver lo que el Señor dice de esto. Dice: mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Sus ojos espirituales fueron abiertos y profesaron creer en Jesús. Pero esta fe que profesaban no era necesariamente una fe de salvación genuina. Era el primer paso, digamos. Porque el creer que hay un Dios no es lo mismo que confiar en Él. Los demonios creen y tiemblan. Muchos creen que hay un Dios. Creen y dicen que existe, pero no necesariamente viven una fe genuina. Jesús aquí les explica lo que es tener una fe verdadera, lo que es tener una fe que salva. Y eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Y este discipulado, siguiéndolo a Él, te lleva al camino de la libertad espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 31 y 32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuántas veces han oído este texto abusado sin entender lo que el Señor está diciendo aquí? Permanezcan en mí. Y esa permanencia va a hacer que entiendas la palabra, y al entender la palabra te hará libre de esta vida, de Satanás, de sus mañas, de sus engaños. Entonces vemos aquí que dice el Señor: por tanto. Eso implica una condición. Por tanto se requiere obediencia, dice. Permanecer es un verbo. Es tomar acción, accionar tu fe, es hacer, es vivir. No eres salvo por tus obras, pero obramos porque somos salvos. Tú sirves en la iglesia, tú sirves afuera. ¿Por qué? Por agradecimiento de tu salvación. Es un producto de tu salvación. Jesús aquí está exponiendo lo que en verdad hace una persona libre.
libre del pecado, libre, les está diciendo a los judíos, libre de que mueran en sus pecados. La libertad viene a través de la fe, de la permanencia en su palabra y conociendo la verdad. No estoy diciendo que el creyente no sea salvo. La salvación es solamente por fe, no por obras. Pero si te preguntas por qué no has crecido, por qué no tengo ganas de servir, quizá porque no has permanecido en la fe. Has sido solamente salvo. Y ser salvo no es suficiente si quieres que el Señor se glorifique en tu vida. Amén. Dice un comentarista, y lo traduje como pude. Esta sección de su discurso está dirigido a los que creen, pero no creen. Claramente ellos estaban inclinados a pensar que lo que dice Jesús es verdad, pero no estaban preparados para rendir a Dios todo lo que una verdadera lealtad requiere. ¿Cuántas personas no somos así? Quizá hoy te encuentres en esta condición. Crees, pero no crees. Profesas al Señor, dices que crees en Él, pero tu vida es otra. Tu vida representa otra vida. No representas bien al Señor Jesús, que dio la vida por ti. Dice, no estaban preparados para rendir a Dios. Como dice la alabanza, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Sí, es fácil decirlo, es fácil cantarlo, pero a veces es difícil vivirlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que cambiemos ciertas cosas de nosotros, que rindas ciertas cosas de ti, para poder ser un buen discípulo de Él. Ese es un comentario apto para la iglesia de hoy, apto para la iglesia occidental, apto para las iglesias que enseñan un evangelio ligero. Cristo murió, vivió, murió, subió a esa cruz, vertió su sangre y resucitó por ti. Esa es la verdad del evangelio. No es el how to, es el evangelio del Señor. La verdadera lealtad no consiste en decir yo creo. Todos podemos decir yo creo. Hace 30 años, cuando yo no era cristiano, yo decía yo creo. Yo creo que lo que me estás diciendo, yo creo que Jesús es Dios. Pero eso no quería decir que yo era salvo. Los demonios creen y tiemblan. La verdadera lealtad no consiste en decir yo creo, sino en tener una permanencia sin fluctuar. Sigue este comentarista y dice así: este es el estado espiritual más peligroso que hay. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer nada con ello significa que en efecto la persona se identifica con los enemigos de Dios. Wow. Esto lo escribió una persona mucho más inteligente que yo, mucho más entendida en las cosas espirituales y en la Biblia que yo. Este es el estado espiritual más peligroso que hay. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer nada con ello significa que en efecto la persona se identifica con los enemigos de Dios. Qué palabras tan penetrantes, hermanos. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El Señor no vino a este mundo para que tú te sientas bien, para decirte bien hecho, hijo mío. Vino a que tu vida glorifique a Él. Dice, si no permanecen en mis palabras, nunca fueron mis discípulos. Y han confesado una fe falsa. Su conversión fue falsa, tu vida es falsa. Por lo tanto,
puede que mueras en tus pecados. Eso está pesado, hermanos. ¿Sí? Son cosas que me hablan a mí. Escribo estas cosas y me hago así del escritorio. Porque hay días que yo no me siento cristiano. Hay días que le fallo al Señor. Hay días que mi mente da vueltas. Mi corazón se empieza a podrir. Y tengo que regresar a las cosas del Señor. Tengo que pensar, Señor, tú me quisiste hacerme un discípulo tuyo. Tú me llamas a permanecer en ti, no nomás decir yo creo. ¿Qué tal tú? Yo soy honesto. Así a veces se siente el cristiano. Pero en el poder del Espíritu Santo, hermanos, ustedes pueden ser victoriosos en esta área. Dios les ama. Dios no quiere que muramos en nuestros pecados. Él quiere que nos hagamos discípulos, que vivamos para Él. Estas palabras del comentarista me recordaron del Mateo 7, donde Jesús le dice al creyente, no discípulo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Jesús estaba hablando al que se siente creyente, al que dice yo creo, pero las obras son malas. Jesús nos está dando una advertencia. Vive tu vida como yo te he pedido que la vivas. Yo no morí por ti para que tú andes en el mundo, jugando con el mundo, con las cosas del mundo. El Padre no me mandó a mí a morir para que tú te manejes tu vida a tu propia opinión. Yo vine y morí por ti para que tú fueras mi discípulo, para que aprendieras de mí. Ay, pastor, esas son palabras que no queremos oír. Yo no las dije, las dijo Jesús. Don't kill the messenger. Ay, pastor, esto no me conforta, no me anima. No son palabras que tendemos a escuchar en la radio. Exacto. Y a lo que me refiero, que la iglesia está tan debilitada ya, la iglesia está tan debilitada ya que ya no queremos oír verdades. Que el Señor estuviera aquí y nos dijera a cada uno de nosotros, tú dices que crees, pero no eres mi discípulo. Y quizá mueras en tu pecado, y quizá tú seas el de Mateo 7. Eso no me anima, pastor. Qué bueno. No estoy aquí para animarte, estoy aquí para decirte la verdad. En esta época de la iglesia moderna, esas cosas ya no se escuchan. Son raras. Todo se trata de ti. What am I going through? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? No. Tu vida en este mundo es para que tú glorifiques a Dios. Así estés pasando por sufrimiento, por alegrías, por bendición, por muerte, tu vida está aquí para que tu vida glorifique a Dios. Amén. No está para que te sientas bien, no está para que nos cosquillen los oídos, no están para que oigas un mensaje animador, es para que tú glorifiques a Dios, para que cuando venga la persona y diga yo estoy pasando por esto, tu vida pueda glorificar a Dios. Yo entiendo lo que estás pasando, deja que el Señor obre en tu vida y que te enseñe lo que te tiene que enseñar en tu tiempo de sufrimiento. Lo que estaban experimentando los judíos era un temor. Se imaginan las palabras, los ojos, la mirada del Señor, decir, van a morir en sus pecados. Sigan así, van a morir en sus pecados. Ellos entendían claramente esa muerte.
era la muerte que los lleva al infierno, a la perdición eterna. Ellos entendían, los judíos, la audiencia entendió, y se perturbaron, les dio miedo y empezaron a creer. Pero esta creencia no era una fe que salvaba, todavía no. Y hay que tener cuidado cuando una persona te dice acepta al Señor, que te acepte, que tú aceptes al Señor, más bien que Él nos acepte a nosotros en nuestra condición pecadora, en nuestra condición perdida. Señor, tú viniste a salvarme, acéptame por favor a mí. Está al revés el Evangelio, está volteado. Y no me importa qué tan popular sea el predicador, no se trata de que tú aceptes al Señor, sino que el Señor te acepte a ti tal y como estás. Que vengas en arrepentimiento a Él y que te hagas un discípulo de Él, para que te vaya enseñando y esta verdad te va a hacer libre. Es lo que ya no escuchamos hoy. Y es una tristeza, hermanos. Una verdadera tristeza. Más adelante en el versículo 44, fíjense lo que Jesús le dice a sus judíos que profesaban ser creyentes. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre el diablo. Pero yo pensé que habían creído. No. Habían creído de aquí, pero su corazón estaba podrido todavía. No había una conversión genuina. Yo me sentaba en la iglesia, alababa al Señor, levantaba las manos y yo estaba perdido. Yo me engañaba yo solo. Servía en la iglesia, me engañaba yo solo. ¿Y tú? No puede ser que yo sea el único, o a lo mejor sí. No puede ser. En el capítulo 2 dice, 2, 23 y 24 dice, mientras él estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Estas personas venían a Jesús por las señales que hacía y no por su palabra. En cuanto Jesús empieza a dar doctrina, su mega iglesia desaparece y se queda solo. Y él le dice hasta a los discípulos que quizás estuvieron tentados, ¿ustedes también se van a ir? No porque haya mucha gente quiere decir que tengan razón. Y muchos que han salido del catolicismo entienden esto. No porque tenga billones la iglesia quiere decir que tenga razón. En el capítulo 6 vimos que muchos de los que decían que sean creyentes, que seguían a Jesús y lo querían hacer el rey. ¿Quién no quiere un rey que me dé techo, que me dé comida y que me sane? Todos queremos eso. Pero al escuchar la doctrina, al escuchar lo que enfrentaba sus corazones, sus mentes, lo abandonan. Y nosotros como iglesia no estamos exentos a eso. No me gustó lo que dijo el pastor hoy. Mucha Biblia. El capítulo 6 dice los apóstoles dijeron, palabra dura es esta. Sí. Yo fui convencido cuando el Señor me hizo saber que yo iba a morir en mis pecados. Cuando al fin entendí que así es como vas a morir, en oscuridad, en tinieblas. ¿Por qué? Porque tú juegas con la iglesia. Podemos profesar a Jesús sin creer ni obedecer. Podemos decir gloria a Dios y no glorificarlo en otras áreas de nuestras vidas. Podemos levantar las manos para alabarle y vivir una vida secreta, una vida de odio, una vida de separación,
una vida de chisme. Esto es a lo que se refiere Jesús. Que si tú te vas a decir cristiano, que hay una fe genuina, que permanezcas en Él, que haya una permanencia en tu vida, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Tú conoces una persona que el Señor de veras lo ha tocado, nomás al escucharlo, nomás al oír las palabras que le salen. Ya no se trata de Él, se trata de lo que hizo Jesús. El Señor nos manda a morir a nosotros mismos y a vivir una vida nueva, como criatura nueva que somos. En Romanos 10, 9 y 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Es confesar y creer, que tu cerebro y tu corazón se conecten y vivir una vida de obediencia al Señor. Una obediencia sincera, no porque tengo que estar aquí, no porque tengo que ir los miércoles, no porque hoy otra vez el sábado a dar flyers y nadie viene. Nunca digas tengo que. El Señor me permite limpiar ese baño. Pablo en 2 Corintios 13 añade esto: examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. De vez en cuando es bueno hacer un inventario espiritual de nuestras vidas. Un inventario espiritual de tu corazón, de lo que piensas. Haz un inventario espiritual de enero para acá. ¿Cómo te ha hablado el Señor? ¿En qué áreas ha tratado contigo? ¿Y hasta dónde lo has obedecido? Examínate a ti mismo. Yo no puedo examinarte, el hermano tampoco, la hermana tampoco. Examínate a ti mismo, porque al Señor no se le engaña. Ser un discípulo de Jesús no es solo decir yo creo, es reflejar a Cristo, es tener un hambre de su palabra. ¿Cuántos tienen un hambre por su palabra? ¿Cuántos dicen no puedo esperar a volver otra vez al Antiguo Testamento a ver qué dice esta historia? ¿Cuántos pueden decir no puedo esperar al domingo a que me den comida y no leche? Es vivir en obediencia, es vivir en servicio a los demás. Sacrificar tus deseos por los deseos de Dios para tu vida. Y es algo en lo que batallamos, en lo que la gente batalla. No queremos sacrificar mi deseo por agradar al Señor y servir al prójimo. Ya no lo queremos hacer, vivimos para nosotros mismos. La naturaleza del que cree y permanece consiste en una obediencia continua. Es una obediencia en todo. Sí, vas a fallar. Sí, vas a caer. Sí. Ok, te lo doy. Pero tu corazón se arrepiente y vuelves a Él. Quieres volver a caminar con Él. Perdóname, Señor, por lo como pienso, por lo que hago. Quiero volver a ti, Señor. Eso es una permanencia. Cuando dices, me vale gorro, quizá no seas cristiano. Hay tanta gente, hermanos, que creen que son cristianos y no lo son. Ya se los he dicho antes y nunca se me va a olvidar que hay un pastor que nos decía cada semana: ¿puedo convencerte que no eres cristiano? Y esa es mi pregunta para la iglesia. ¿Puedo convencerte que a lo mejor no eres creyente o discípulo? No se trata de vivir una vida perfecta, sino de obedecer
al que es perfecto. Amén. Juan 14:15 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Primera de Juan 5:3: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es que es tan difícil vivir una vida cristiana. Es más difícil vivir afuera en el mundo, hermano. ¿No? Es más difícil vivir afuera en el mundo. Una confusión, una carnalidad que nunca tiene satisfacción de nada. Los mandamientos del Señor no son gravosos. No se puede vivir en desobediencia y creer que agradas a Dios. No se puede. Si tú estás viviendo en desobediencia, ten por seguro que tu vida no agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios en esa forma. Hoy muchos creen que su relación con Dios está sana, está bien, viviendo en pecado. Creen que están bien con Dios a pesar que no viven lo que profesan. Es un gran engaño de la iglesia moderna. No me juzgues, dicen. No te juzgo, pero el Señor sí. Versículo 32, ese era un versículo. Versículo 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí en estos versículos hallamos pasos. Claro que la fe, la salvación es por fe, pero miren los pasos que delinea Jesús. Primero es creer, la fe. Segundo es permanecer, es hacer, es obedecer, es vivir su palabra. Al creer y permanecer en su palabra, podemos conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres. Si tú tienes problemas en permanecer en Cristo, no vas a entender la palabra, y si la entiendes no la puedes aplicar. Necesitas permanecer en Él para que Él te haga libre de lo que te lleva a la muerte. ¿Se han preguntado por qué hay veces que no entendemos la palabra de Dios? ¿O por qué no podemos crecer espiritualmente? ¿Por qué no entiendo lo que el pastor está diciendo? Porque hemos creído, pero no hemos permanecido. No hemos buscado su voluntad en nuestras vidas. No hemos obedecido en ciertas áreas de nuestras vidas, por lo tanto no te puede usar en la que sigue. Sigues en esa tormenta de corrección porque no quieres corregir lo que el Señor, lo que yo quiero arreglar en tu vida. Si tú permaneces en la fe y pasas por tormentas, bien. Son tormentas de perfección, no de corrección. Si sigues en una tormenta de corrección una y otra vez, es que quizá el Señor quiere tratar contigo en esas áreas que no le has dado. No has permanecido en Él. Conozco a muchos creyentes que tienen años, décadas en el Evangelio, pero no crecen. No crecen espiritualmente. ¿Por qué es eso, hermanos? Simplemente porque no quieren responsabilizarse de la tarea de la que Dios les ha dado. Todos tenemos un llamado del Señor. Y no puedes crecer ni permanecer si no te responsabilizas de lo que el Señor te manda hacer. Pero Dios es bueno, hermanos, y muestra su gracia con nosotros y perdona ese pecado que tenemos de no permanecer, de no obedecer. Y gracias a Dios que nunca perderemos nuestra salvación. Nunca la vas a perder. Pero tener tu salvación segura no es motivo para que no hagas nada. No es motivo para que no permanezcas en el Señor. Dice el 32, la segunda parte, que la verdad nos hará libres. Conocer la verdad aquí implica aplicarla. Y entre más apliquemos la verdad, más entendimiento espiritual nos va dando Dios.
más entendimiento, vas a poder discernir, te sabes proteger y identificar las artimañas del enemigo. Te abren los ojos espirituales el Señor. Eso es lo que es la libertad espiritual. Otros ejemplos de la libertad espiritual: te liberas de las ataduras de pecado y produce en ti un temor santo y un temor sano a Dios. No un temor de terror, sino un temor de amor. Como cuando llegaba mi papá del trabajo y no estaba lavado el carro. Ese era un temor de terror. Te liberas de las mentiras de Satanás, de las mañas que él tiene para hacerte caer. ¿Por qué? Porque conoces la palabra, porque has permanecido en la palabra. Has sido más que un creyente, te has hecho un discípulo. No se me duerman. La otra es te liberas de las ataduras de pecado. Ya le dije, perdón. Te liberas del temor del hombre. Y aquí es una muy grande para algunos de ustedes. Cuando la voz de tu vecino, tu amigo, amiga, tu compañero de trabajo sea más fuerte que la voz de Dios, entonces no has sido liberado del temor del hombre. Si tú no puedes testificar en el trabajo, en donde andes, en la tienda, si tú no puedes testificar del Señor, tú tienes temor del hombre. Y estás atado a lo que piense y diga el hombre de ti, y no lo que el Señor quiere de ti. ¿Cómo crees que tú vas a poner una iglesia? Yo no la puse. Estamos aquí por voluntad de Dios. Vente, nos echamos unas. No. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y soy discípulo y simplemente no. Tengo temor de lo que digan los demás. Estás atado a la voz del hombre. Deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo conozco la palabra y el Señor me dice que yo soy libre de lo que tú opines. Y yo me ato a Él. Uno mi yugo al de Él. Y esa carga que yo traigo, Él me levanta. No temas al hombre. ¿Qué puede hacerte? No temas a los que se dicen tus amigos y no dejan que crezcas. No temas a eso. El Señor te ha hecho libre y te ha ayudado a entender la palabra para que tengas temor de Él, no del hombre, no del que te critica, no del que te reta tu fe, sino un temor sano a Dios. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús del mismo, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. El cautiverio a los hombres es algo real. El cautiverio al que dirán es algo real. Lo vemos aquí, hermanos. Los judíos se preocupaban más en quedar bien el uno con el otro que agradar al Señor. Y ellos eran conocedores de la palabra del Antiguo Testamento. Estaban más preocupados en lo que dijeran uno del otro que ser salvos. Algunos creyentes tienen miedo a la crítica y buscan la aprobación de los otros. Busca mejor la aprobación de Cristo. Sea un discípulo de Él. No te preocupes por el que dirán, porque bien o mal quedamos mal. Sí. Tú tienes que ser you have to be the weird one en tu trabajo. Ese está loco.
Estoy bien loco. Tienes que ser el que diga la persona, este está medio zafado. No, estoy completamente salvo, no zafado. No puedes ser un discípulo si no haces lo que Dios quiere y dejas que los demás dicten tu vida. No puedes. Porque estás dejando que los demás sean tu Dios y no el Señor de señores. Otra cosa es que te libera del egocentrismo, del yo. Tienes que preguntarte, y pregúntatelo ahorita, y los que están dormidos despierten: ¿a qué dedico mi vida? ¿Mi carrera? ¿Mi trabajo? ¿Mis posesiones? ¿A los placeres de la vida? ¿El tiempo que tengo es para mí? ¿Qué día dijo el Señor que era su día? Todos los días, pero ¿qué día nos reunimos? Muchos de nosotros, si tuviéramos la opción, no estuviéramos aquí. Si no es porque me llama el pastor, si no es porque dicen algo acerca de esto, no estuviéramos aquí. ¿Amén? Sí, es cierto, hermanos. ¿A qué dedico mi vida? ¿Mi carrera? ¿Todo es mi trabajo? ¿A lo que tengo, lo que puedo obtener? ¿A los placeres? ¿O está mi vida apartada para el servicio de Cristo? Algunos de ustedes, si son dejados a tu propia decisión, no estuvieran aquí. Estuvieras envuelto en las cosas del mundo. Y hay que reconocer que no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. Ocupamos a Dios. Por eso un creyente, no todo creyente es discípulo. El egoísmo, el yo, nos gana. Y te voy a decir algo, es imposible que crezcas y madures en el Señor. No me importa lo que sepas, el conocimiento que tengas, pero es imposible que en verdad haya una madurez y un crecimiento espiritual como el Señor quiere que lo hagas. No yo, Él. Los fariseos estaban engañados, eran religiosos, pero esa religiosidad no garantizaba la libertad. Versículo 33 dice: le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Estos judíos estaban engañados ellos mismos. Primeramente, engañados de su linaje. Se sentían seguros porque eran descendientes de Abraham. Mis hijos no van a ser salvos porque yo soy pastor o porque yo soy creyente. Tus hijos no necesariamente van a ser cristianos, creyentes, discípulos porque tú lo eres. Tú no vas a nacer cristiano porque naciste en Estados Unidos. No trabaja así. Ellos creían estar bien con Dios porque eran judíos, el pueblo escogido de Dios. La nacionalidad o tu raza no produce una relación con el Señor. Y estaban engañados al decir que nunca fueron esclavos. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Siria fueron cautivos de todas estas naciones. Estaban tan cegados que dijeron: nunca hemos sido esclavos. Ah, ¿no? Estaban bajo el gobierno romano. No podían hacer nada. Y dicen: ¿no somos esclavos? Y es así cuando estás esclavizado al pecado. No alcanzas a ver que estás esclavizado al egocentrismo, al yo, al mundo, a la persona que opina de ti. Estás esclavizado. Por eso dice el Señor que la verdad te hará libre, porque dependemos de la palabra de Dios y no lo que digan los demás, y no con mi propia mentalidad engañada. Yo no soy esclavo del vino, una que otra,
¿Qué tiene? ¿Un cigarrito aquí y allá? ¿Qué tiene? No me va a hacer daño. Soy libre de hacer lo que yo quiera, dice la palabra. Dice la palabra. Tengo libertad en Cristo, ¿no? Ya, sí, ahí lo tienes. El creyente que no tiene deseo de ser un discípulo se engaña y cree que estar bien con Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. El creyente que no tiene el deseo de ser un discípulo se engaña y cree estar bien con Dios y abre una puerta a las mentiras del enemigo. Juega con el mundo, juega con lo que no debes jugar, vuelve a las adicciones con las que el Señor te liberó, vuelve a jugar con la iglesia y verás cómo el enemigo te va a suck you in. La verdadera libertad viene cuando nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esa es libertad. Si estás buscando librarte de la iglesia, hazlo. La verdad es que al hacer esto, te quieres librar de Dios, no de la iglesia. Muchos dicen, yo no necesito de una iglesia. Yo puedo ser cristiano sin atender a una iglesia. Sí, sí puedes. Puedes ser cristiano, pero nunca vas a lograr hacerte un discípulo. ¿A quién le vas a dar cuentas? ¿Dónde te vas a bautizar? ¿Con quién vas a orar? ¿Quién va a orar por ti? ¿Dónde vas a tomar comunión? ¿Dónde vas a tomar la Santa Cena? ¿Solo? ¿Lone Ranger Christians? No, no trabaja así. Pero es que la iglesia no consta de un edificio, yo sé. Consta de un montón de pecadores que vienen a aprender del Señor, a alabarlo, a pedirle perdón, a que el Señor nos confronte a veces con lo que, manera twisted que pensamos. Creemos en fe, en servicio, en amor, todas estas cosas que nos ayuda a permanecer y ser verdaderos discípulos de Jesús. El 34 dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Tú y yo no practicamos el pecado. Todos pecamos en muchas áreas, dice Santiago, pero no practicamos el pecado. No vivo deliberadamente con mi novia, ¿sí? No me pongo drogado deliberadamente. Sí. Claro que pecamos, pero no lo practicas. No piensas en él. Practicar el pecado es estar controlado por el pecado, sin ninguna convicción ni arrepentimiento. Si tú estás cerca de cometer un grave pecado, te voy a pedir que no lo hagas. Te exhorto, te beg you, que no lo hagas, porque las consecuencias son graves. No lo hagas. Ser un esclavo del pecado es no poder controlar los impulsos de la carne. El pecado de los judíos era su orgullo, su carnalidad. Decían que eran descendientes de Abraham y creían que eso los hacía libres de culpa. Mas el Señor dice, ustedes no tienen ninguna relación con Dios, ni por su descendencia, ni por lo que creen, ni por su religiosidad, ni porque vienes a la iglesia, ni porque levantas las manos, ni porque dices aleluya. Tú eres creyente, tú eres salvo cuando eres mi discípulo.
A menos que crean en Jesús y permanezcan en su palabra, no podrán tener comunión conmigo, dice el Señor. Tengo unas preguntas para ti. ¿Tú te animarías por amor al perdido, por amor a tu amigo, por amor a tu compañero de trabajo, por amor a tu esposa, a tu esposo? ¿Te animarías a decirle todo esto? ¿Sabes qué, mijo? A lo mejor vas a morir en tus pecados. ¿Tú crees que puedas suavizar el golpe de estas palabras? Jesús no lo hizo y tampoco lo debes hacer tú. Hablar las cosas en amor es bueno. Sin Cristo no hay relación con Dios. Sin Cristo no hay cielo ni eternidad. Sin Cristo morirán en sus pecados. Versículo 35 dice: el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Aquí está hablando de Él mismo. Jesús dice que Él tiene derecho a la casa de su Padre para siempre, el esclavo no. Los judíos eran esclavos del pecado, sin derecho a la eternidad. El Hijo los podría hacer libres y la decisión era de ellos. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu decisión? Si estás jugando con el pecado, deja de hacerlo. Si estás jugando a la iglesia, deja de hacerlo. Hazte un discípulo de Cristo. Solo en Él podemos encontrar la libertad a la esclavitud del pecado. Solo Él tiene la autoridad para otorgarnos esa libertad. Mediante su vida, su muerte, su resurrección. Entender eso, aplicarlo en nuestras vidas, somos discípulos de Él. Si hoy no conoces a Cristo, o si has estado titubeando con Él, yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios. No te voy a invitar que pases. Ahí donde estás lo puedes hacer, en tus palabras que quieras. Confiésale lo que hay en tu corazón. Confiésale la frialdad de tu corazón. Confiésale que dices, I don't care. Si tú eres creyente, hoy puedes rededicar tu vida al Señor. Entender que la libertad no nomás es así porque sí. La libertad viene cuando tú te sometes al señorío de Cristo. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, de una manera que necesitamos escuchar, Padre. Te pido, Señor, que podamos aplicar la palabra, Señor, que podamos entender lo que nos dijiste, Señor, y mi Dios, que nos retes, Padre. Tú nos retas a ser obedientes a ti y queremos ser obedientes a ti, Padre. Gracias, Señor. Sigue